Este es el reporte de vuelo de regreso a Estambul, después de haber estado en la zona de Capadocia. Voy a aprovechar y mostrarlo cómo es el té acá en Turquía. El té está siempre en teteros así, pero es fuerte. Entonces se sirven la mitad así, guardan ahí, y el resto se agrega agua. Igual esto es un pecado porque ellos no lo ponen así en tazas, sino lo ponen siempre en estas tacitas. Y yo voy a anotar. Acá hay toallitas para limpiarse y demás cosas, pero eso es muy de acá. Lo voy a limpiar porque hice lío, no se puede servir el té mientras uno graba un video. Son las 4:26 de la mañana. Así es el salón VIP de Turkish en el aeropuerto. Parece que todavía no hay operaciones, muy temprano. Ese es mi 737. Ahí hay un 321 de Atlas Global. Hay un 737 de Anadolu Jet. Qué sé yo, ese livery lo tengo visto porque uno de los aviones de Flybondi era de esta empresa, que figura que es parte de Turkish. Es una marca de Turkish. Y allá hay dos de Fly Pegasus, que es una low cost turca. En el hotel me habían dado una lunchbox y recién la abrí, no sabía que tenía. Y para ver lo que comen. El quesito, uno debe ser manteca, el otro margarina. Esta es como la galletita holandesa. Acá hay unos pelones, Nutella y aceitunas. Raras, mezcladas. Y nada, eso. Esto que tiene queso crema supuestamente, milk cheese, no sé. El salón VIP de Turkish está en el primer piso. Y ahora estoy yendo porque están embarcando. No hay mangas en este aeropuerto.
beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönük. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. Tiene el micro diferenciado para business que de turista. A ver, tenemos una manga al lado. Es raro. Sen peki kravat mı?